Entonces, el tema es los últimos tiempos y el tiempo del fin. Y en las dos enseñanzas anteriores estábamos tocando la introducción a esto. Y estábamos hablando de que las señales que son de los últimos tiempos ya están cumplidas. Las señales de que estamos en los últimos tiempos están cumplidas. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Respondimos a esa pregunta. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Y ahí comenzó un nuevo periodo que se llama el periodo de la iglesia. De hecho, la iglesia nace con el Espíritu Santo descendiendo en Pentecostés. Ese es el nacimiento de la iglesia. La iglesia no la fundó el Papa Constantino, no la fundó no sé qué, porque acuérdese, la roca es Jesucristo, la roca no es un hombre. ¿Cómo van a fundar una iglesia sobre unos huesos de un hombre que sabemos que todos los cristianos tienen que morir? Pero la iglesia tenía que ser fundada sobre algo que fuera inmutable, permanente. ¿Y saben quién es ese alguien? Es Jesús. Porque Jesús no está en la tumba y está vivo. Entonces nuestra iglesia, esa es nuestra roca. ¿Y qué dijo nuestra roca? Jesucristo nos dijo: esperen la promesa del Padre. Vino la promesa del Padre el día de Pentecostés, exactamente alrededor de 50 días después de 50 días después de la resurrección y 10 días después de la ascensión de Cristo. Descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia y nació la iglesia. Y el Señor había profetizado, Mateo 24, lo leímos, había profetizado de lo que tenía que suceder, de lo que tenía que pasar para que nosotros pudiéramos decir que estamos cerca del fin. Entonces Jesucristo dijo, iban a haber hambres, guerras, terremotos, pestes, y hablamos de estas señales. Dijimos que en los últimos 200 años ocurrieron 2 guerras mundiales. Eso no se había visto. Siempre han habido guerras, siempre han habido hambre, siempre han habido terremotos, siempre han habido todo este tipo de cosas, pero solamente en estos 2 siglos pasados se ha multiplicado. Las 2 guerras mundiales sucedieron en el siglo pasado. Y también hemos visto terremotos intensificándose. Mira, hay una estadística que yo estaba leyendo. 9 de los 10 grandes terremotos que han ocurrido en toda la historia han ocurrido en los últimos 200 años. Y de esos grandes terremotos, los que han sido sobre escala de 9 han sido en los últimos 70 años. 6 terremotos, grandes terremotos de la historia. Estamos hablando de que la historia de la humanidad son miles de años, pero en estos últimos 200 años han ocurrido los 9 terremotos más poderosos de la historia. Y si pudiéramos decir en los últimos 300 años, diríamos que los 10, porque mire que en 1700 ocurrió un terremoto tremendamente grande también acá en el mundo. Entonces también hablamos de las hambres. Yo dije que habían 3.100.000 niños en este momento que al año mueren de hambre, pero estaba leyendo las estadísticas de la OMS, Organización Mundial de la Salud, del 2018. En este momento hay 810 millones de personas que no tienen que comer. 810 millones de personas que no tienen que comer. De esas, además de esas 810, hay 2.000 millones de personas que no comen lo suficiente. Tienen una sola comida al día o no comen las 3 comidas. 2.000 millones de personas. Y se calcula que anualmente de esas personas 10 millones mueren al año de hambre. Estamos viendo la pandemia ahorita, no sé en cuántos miles van, porque yo ya no veo mucho las noticias para no estresarme. Pero sé que muere más gente de hambre al año que lo que va a matar esta pandemia que en este momento está en el mundo. Las razones de estas hambrunas son las guerras, el clima y los problemas económicos o las crisis económicas. Esto es causado ¿por qué? Por el hombre. Todo esto que estamos viendo es consecuencia del actuar del hombre. Dios tiene que intervenir en la historia del hombre, porque si Dios no interviene, nosotros ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes? Pues nos autodestruimos. De hecho lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la gran tribulación y de la tribulación, que eso ocurre en el tiempo del fin, que si Jesucristo no interviene en la tierra es destruida, porque Jesucristo tiene que intervenir en medio de una guerra.
La segunda venida de Cristo se da en medio de una guerra, y es la famosa guerra del Armagedón. La venida de Cristo se da en una guerra. Jesucristo tiene que intervenir para que nosotros mismos no nos destruyamos. Entonces la gente dice, ay, ¿cómo vamos de bien? ¿Cierto? No, el mundo sin Dios va a la destrucción. Para allá vamos. Yo le decía a mi esposa, y esto lo quiero decir, bueno, no lo voy a decir. Cuando el Señor me diga que lo diga, lo digo. Porque yo tuve un sueño con respecto a lo que está pasando ahorita. Y algunas personas lo saben, pero yo no lo he dicho públicamente dentro de las predicaciones. Pero las cosas no están muy bien, que digamos. O sea, no hay que tener temor porque estamos con Dios. Pero lo que el hombre está haciendo en la tierra es terrible. Estados Unidos está investigando porque se cree que este virus no fue... Hay muchos indicios de que este virus no fue creación natural. Se cree que hay muchos indicios que pueden indicar que este virus fue creado por el hombre en laboratorio. Entonces, si eso llegara a comprobarse, eso indica lo que está pasando actualmente. Mire, China es un país que en este momento también está haciendo pruebas de clonación de seres humanos. Ellos dicen, no sé, hace poco, ellos dijeron, un científico chino que hasta fue muy criticado, que habían logrado modificar seres humanos. Y allá en ese país, en los países comunistas, como ellos son ateos, el comunismo es una plaga de la humanidad. El comunismo se basa en el ateísmo. Y el ateísmo cree que puede hacer lo que quiera con el hombre, sin importar la moral, porque ya existe una moral social, una moral, no es la moral de Dios, sino que es una moral social. Es decir, una moral que cambia. Y cada vez la sociedad cambia y la sociedad se está autodestruyendo. Entonces, eso es lo que está pasando. Hablamos también de 5 eventos que tenían que pasar. El restablecimiento del Estado de Israel, ¿cierto? Y lo vimos la semana antepasada. El aumento del poder de la ciencia, y como consecuencia de la ciencia, que es lo que Daniel dice, que en los últimos tiempos el Señor le dice, Daniel, esto no es para ti, esto es para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Le dice Dios a Daniel. Y el poder bélico de las naciones es consecuencia de ese desarrollo de la ciencia. En el siglo pasado se descubrió cómo poder realizar bombas nucleares a través de la ciencia. Eso es como consecuencia de la ciencia. Otro evento que tenía que ocurrir en los últimos tiempos es el empoderamiento de China. Lo vimos que en el Apocalipsis se habla que los reyes del Oriente se van a manifestar en una guerra. Va a haber una guerra y ellos van a estar ahí. Y también va a estar Rusia. Eso solamente lo vimos hasta este siglo. Y también hablamos de que la generación de los últimos tiempos era una generación como en los días de Noé. Como dice 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Mi esposa si quiere lo pone ahí, pero yo les voy a dar una 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Les voy a dar un vistazo rápido. ¿Cuál es la generación? Y voy a hacer el resumen. La generación de Noé es una generación distraída, una generación que no sabe dónde está parada. Esa es la generación de este tiempo, distraída. Una generación egoísta. Bueno, está distraída porque está distraída en sus propios negocios. Lo que le importa es su trabajo, eso es lo que le importa, está distraída en hacer plata. Segundo, es una generación egoísta porque es una generación que está queriendo acaparar y conseguir riquezas y dinero para contemplarse a ella misma, para darse sus gusticos. Normalmente a nosotros, si nosotros nos ganamos el Powerball y no tenemos en el corazón a Dios, seguramente nada de esa plata va a ir, muy poquita de esa plata va a ir para obras benéficas. Porque es una generación egoísta, una generación amadora de sí misma y amadora del placer individual. Es amadora de algo que los griegos llamaban el hedonismo. El hedonismo es la religión de los griegos. ¿Qué es el hedonismo? El placer. Todo lo que te dé placer es bueno. Si me da placer
Y eso se ve mucho en la sexualidad. Si me da placer las mujeres, bien. Los hombres, bien. Los perros, los gatos, los animales, bien. Si me da placer un árbol, bien. Lo que me dé placer. Eso es lo que vale, lo que me dé placer. Tú te sientes bien con la mujer del vecino, hágale. Eso te da placer, hágale. Eso es lo que dice esta generación, una generación que se basa en el placer, una generación desobediente a los padres, que no respeta a los padres, no respeta a las autoridades, porque la primera autoridad puesta por Dios es los papás. Si uno no aprende a respetar a los padres, muy difícil va a respetar las autoridades cuando ya crezca. Eso es una señal de las personas de los últimos tiempos. Una generación infatuada, dice. Y yo busco esta palabra significa una generación presumida. Presumida del conocimiento, presumida de todo lo que ha logrado. Hipócritas. Parecen muy santos por fuera, pero por dentro están muertos. Esa es la generación de los últimos tiempos. Pero a pesar de todas estas señales que los dijimos en las últimas enseñanzas, existe una señal inequívoca que precederá los últimos tiempos o el fin o la venida de Cristo, y es la evangelización mundial. Esa es la última señal. Mateo 24:14. Mateo 24:14 nos habla de esta señal que dice: Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y dice la Biblia, mire, es importante. Y entonces vendrá el fin. Nunca antes se había dado una evangelización tan grande a nivel mundial. En el mundo, en este momento, es muy difícil que nadie haya escuchado que Jesús es el Señor. Es muy difícil. Por el desarrollo satelital, la televisión satelital, las telecomunicaciones, el internet. Inclusive en los países comunistas la gente se las arregla para lograr romper esas barreras que colocan estos países, aunque es bien difícil en algunos países. Pero el evangelio está llegando a todas las naciones. De alguna manera, todos los años estamos viendo hasta China, que es un país comunista, y que allá predicar el evangelio, o en Rusia predicar el evangelio te puede dar cárcel. Todos los años ¿cómo se dice, Juan? Se trafican, mire cómo es de tremendo, se trafican Biblias. Allá se trafica cocaína también, y todas estas drogas, pero Biblias también se tienen que traficar porque es prohibido. Yo les comentaba a principio de este año cómo las sociedades bíblicas chinas celebraron la impresión de la Biblia 200 millones en chino. Es decir, 200 millones impresiones de la Biblia en chino, en mandarín, han sido impresas en este momento. Es decir, la evangelización mundial es una de las señales inequívocas. Ya no existen más señales. Las señales de los últimos tiempos están totalmente cumplidas. Solamente estamos esperando el momento que suceda algo para que comience y se desate el tiempo del fin. El tiempo del fin. De esta manera Jesús nos da un consejo a la generación que empiece a ver estas señales. Es decir, estas señales que ya están cumplidas, que las estamos viendo tan patentes ahora, Jesús les da un consejo. En Lucas 21, 29 al 33. Dice, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, es decir, estas cosas de los últimos tiempos y estos acontecimientos que hemos venido enseñando, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Bueno, si usted lee la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si usted lee la Biblia habla que una generación normalmente es 70, 80 años. Bueno, esta generación que comienza a ver estas señales cumplidas, como nosotros ya le estamos viendo,
son alrededor de 70, 80 años. ¿Cuándo regresó Israel? En 1948. Si usted cuenta de 70, 80 años, que es una generación, lo que quería decir la Biblia es que al menos hasta el 2030 sería una generación. Hasta el 2030 sería los 80 años sí, hasta los 80 años, que más o menos una generación debería de durar. Entonces nosotros estamos en esa última generación y dice que no acontecerán todas estas cosas hasta que esta generación no pasará. Los judíos en el primer siglo creían muchos que ellos iban a verlo, porque ellos creían que Jesús se refería a esa generación. Pero hay otra parábola donde Jesús dice que él iba a tardar. Dice, y tardándose el dueño. Entonces los obreros malvados, labradores malvados, comenzaron a golpear a las personas. Entonces hay una parte en la Biblia que da a entender que Jesús iba a tardar. Entonces esta generación de este pasaje se refiere a la generación que comenzará a ver estos acontecimientos cumpliéndose. Entonces, ¿qué es el acontecimiento que sigue? El arrebatamiento de la iglesia. Aleluya, eso es una cosa tremenda. El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Esta revelación del arrebatamiento y el rapto, que es el que va a marcar el tiempo del fin. Cuando se da el arrebatamiento y el rapto, el tiempo del fin ha comenzado. Y mira, y es tremendo lo que está pasando en la actualidad. En la actualidad, en estos días de pandemia, están apareciendo ovnis por todos lados. Y saben, cuando suceda el arrebatamiento, el mundo va a decir que los ovnis se arrebataron a estas personas. Pero saben una cosa, eso es mentira, porque la mayoría de los ovnis que ven salir, hay muchas pruebas de que los ovnis no vienen de afuera o se manifiestan afuera también en el espacio, pero también se manifiestan en la tierra, muchos de ellos saliendo del mar, muchos de ellos saliendo de volcanes, muchos de ellos hay miles de videos circulando de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso no es una manifestación de Dios, es una manifestación de las fuerzas satánicas que están en este momento gobernando la tierra. Y tiene que ver con un montón de cosas que nosotros, del mundo de las tinieblas, que nosotros no sabemos y que están ocultas, pero que ya están operando, porque la Biblia dice que ya está operando el misterio de la iniquidad, ya el misterio de la maldad ya está operando sobre la tierra, ya está operando, dice, pero hay alguien que lo detiene, y hasta que ese alguien sea quitado, y ese alguien es la iglesia. Ese alguien es la iglesia. Entonces vamos a mirar el arrebatamiento de la iglesia. Es una revelación que Dios le dio a Pablo, sobre todo, que Pablo es un hombre que tiene un ministerio hacia los gentiles. Y lo vemos específicamente en Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Y este es el acontecimiento que sigue, el arrebatamiento de la iglesia. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Y esa revelación la tiene Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Paro ahí. ¿Por qué dice que no precederemos a los que durmieron? Mire que la Biblia habla de que los creyentes que mueren, duermen. Pero ese dormir no quiere decir que ellos no sean conscientes, porque cuando un creyente muere, inmediatamente va al cielo. Pero entonces continuemos leyendo. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, perdón, este acontecimiento es un acontecimiento que la Biblia nos habla. Y este es un acontecimiento en el que la iglesia cristiana ha estado de acuerdo. Sin embargo, sobre este acontecimiento existen varias doctrinas o teorías de en qué momento va a suceder. Nosotros, nuestra iglesia, nuestro movimiento y la mayoría de la iglesia cristiana cree que el arrebatamiento va a ser antes de que empiece el momento
de ira sobre la tierra. Acuérdense, el tiempo del fin, yo les había dicho, el tiempo del fin es el tiempo en que es el que llega a la tierra el día de Jehová. El día de Jehová es un día de sufrimiento que viene sobre la tierra, donde Dios va a derramar su ira sobre la tierra. En este momento estamos en el periodo de la gracia, y le quiero explicar esto para que lo entendamos, y vamos a hacer un paréntesis grande. Vamos a explicar lo de las 70 semanas de Daniel. Y escúcheme bien con esto, escúcheme bien esto, y quiero que lo miren con calma y detenimiento. Vamos a Daniel 9, 24. Vamos a Daniel 9, 24. Y en Daniel 9, 24, Daniel le da una revelación, Dios le da una revelación a Daniel. Y le dice: Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Bueno, ¿qué pueblo? ¿Qué pueblo le está hablando Daniel? ¿Qué pueblo existía en ese momento? El pueblo de Israel. Entonces dice Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Le está diciendo: Daniel, mire lo que va a pasar, Daniel. Yo voy a tener un trato con ustedes. Y Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel, te voy a hablar del tiempo del fin y te voy a hablar qué va a pasar con Israel. Por eso Israel es tan importante. Por eso Israel así ha querido ser destruido. Porque si Israel es destruido, la Biblia inmediatamente se destruye y cae. Porque de acuerdo a la Biblia, el pueblo que va a estar al final de los tiempos es Israel. Pero recuerde que Israel no existió por 2000 años. Solamente ahorita en 1948 volvió a comenzar a existir Israel. Entonces, hasta 1948, esta profecía parecía una locura. Pero ahora, en nuestra generación, esta profecía es muy real. Porque Israel de nuevo ha venido a ser parte del ambiente mundial. O de todo lo que estamos viendo a nivel mundial de los países. Entonces, dice, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el plan de Dios? Terminar la prevaricación. Es decir, que Dios comience a reinar en la tierra. Poner fin al pecado. Eso era otra cosa que Dios iba a hacer en ese periodo. Expiar la iniquidad. Traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Eso era lo que Dios iba a hacer en esos 70 semanas. Entonces vamos a mirar qué significan esas 70 semanas. 70 semanas, los judíos tienen semanas de días, semanas de meses y tienen también semanas de años. Es decir, que cada semana en esta profecía son 7 años. Si usted mira 70 semanas en que Dios iba a tratar especialmente con Israel, no estamos hablando de los gentiles, Israel, 70 semanas. ¿Cuánto da 70 por 7? Da 490 años. O sea, Dios determinó 490 años y los judíos saben, 490 años están determinados. Versículo 25. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? Más 62, 69. ¿Qué está queriendo decir? Que cuando se manifiesta el Mesías príncipe tenían que haber 69 semanas. ¿Y desde cuándo se cuenta las 69? Dice, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Si usted va a Nehemías, no lo vamos a mirar ahora, pero vaya a su Biblia. Si quiere lo mira ahorita, no se los voy a poner. Nehemías capítulo 2. Sale la orden para reconstruir Jerusalén por parte del rey Artajerjes de Siria. Este rey da la orden para reedificar Jerusalén. Y esto ocurrió en el año 457 antes de Cristo. 457 antes de Cristo. Otros dan otra fecha. Hay 2 fechas tentativas de esta reconstrucción. Otros dicen que en el año 445. Pero sea la fecha, está entre esos, en ese periodo, 445, 457, el rey Artajerjes da la orden para reconstruir Jerusalén. Y dice la Biblia que 69 semanas hasta que se manifieste el Mesías. Es decir, que los judíos sabían cuándo el Mesías iba a venir. Por eso Herodes mandó a matar a los niños. Por eso Satanás
no entendía esta profecía, pero cuando llegó esa época, los eruditos judíos sabían que tenía que nacer en Belén. 69 semanas por 7, ¿cuánto da? ¿Cuántos años da 69 por 7? 70. Perdón, 69 por 7. 483 años. Cuando usted cuenta desde la salida de la orden, 483 años, esto nos pone en el día que Jesucristo estaba entrando en un burro a Jerusalén para ser crucificado. Luego, a la semana fue crucificado. Eso nos pone esos 483 años. ¿Y qué sigue diciendo? Volver al pasado, por favor, amor. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sigue. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de esas semanas que está hablando ahí, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, en el año 70 después de Cristo, general Tito destruyó Jerusalén. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El fin de la guerra, el fin de toda esta guerra que ha habido allá. Después de esto, ¿cuántos años estuvieron los judíos dispersos por el mundo? ¿Cuántos? 2000 años dispersos. Sigamos el último. Por otra semana, entonces aquí, esta semana es la semana perdida. Esta semana es el tiempo del fin. Inmediatamente suceda lo que ahí está diciendo, comienza el tiempo del fin. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese es el anticristo. A la mitad de la semana, es decir, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de esa semana, es decir, a los 3 años y medio de confirmar el pacto, el anticristo hará cesar los sacrificios. ¿Qué quiere decir eso? Para que haya sacrificios, ¿qué tiene que haber? Un templo. En este momento Israel tiene templo. No tiene templo. Es decir, que para que esta profecía se cumpla, y escuche esto, si usted ve que el templo lo están construyendo, tiemble, porque ya esta profecía está a punto de cumplirse. En estos días estaba viendo un documental. El año pasado, hace 2 años, encontraron que el templo judío, primer templo judío, no fue construido en el monte donde está la mezquita de Omar en este momento, en el monte del templo, donde estaba una mezquita que los árabes construyeron y que los judíos no se pueden acercar allá y que no pueden tocar ese lugar, porque si lo tocan hay una guerra mundial. Están las ojivas nucleares apuntando a Israel. Israel tiene las ojivas nucleares apuntando a Irán. Mire, es que esto es tremendo. Esto es de un dedo para que estalle una guerra nuclear allá. Pero en el 2018 descubrieron que el primer templo no fue construido en el monte del templo, sino que fue construido en una montaña cerca de un arroyo. Y encontraron el tabernáculo de David. Lo que quiere decir que los judíos ya no tienen que construir el templo en el monte del templo. Yo no sé si ellos están esperando hacerlo ahí de alguna manera, pero el tercer templo podía ser construido en ese lugar. Y los judíos ya tienen los sacerdotes, ya tienen las vestimentas, ya tienen todo para el tercer templo. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos este Señor hará cesar los sacrificios. O sea que tiene que haber un templo. Y la ofrenda, después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Es decir, Él se va a manifestar después de los 3 años y medio, hasta que venga la consumación. Y este es el fin, cuando ya estalle la guerra esta del Armagedón, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, el juicio del fin de los tiempos tiene que envolver al anticristo. Hasta que no aparezca el anticristo, no comienza el fin de los tiempos.
Hasta que el anticristo no estará al fin de los tiempos, porque la mayoría de los juicios se derraman sobre el anticristo. Mientras el anticristo está persiguiendo a la iglesia y Dios le da poder, todos esos juicios están siendo derramados sobre la tierra, y también está castigando a las personas que rechazaron a Jesús, al mundo que rechazó a Jesús, que prefirió seguir su vida, viviendo su vida y viviendo de la forma en que ha vivido. Entonces esto es el final de los tiempos. Ahí comienza el final de los tiempos. Pero antes que se dé eso, tiene que también ser arrebatada la iglesia. Tiene que ser arrebatada la iglesia. Pablo también tiene una revelación en 1 Corintios 15 del 51 al 52. En 1 Corintios 15 del 51 al 52 dice: he aquí os digo un misterio. ¿Qué dice Pablo? ¿Digo qué? Misterio. Un misterio. ¿Qué quiere decir? Que Pablo tuvo esta revelación. No se le dio a Pedro, no se le dio a Juan, se le dio a Pablo. Pablo dijo: les digo un misterio, yo vi algo, Dios me mostró algo y se lo voy a decir. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir antes de que venga Cristo. No todos los cristianos. Van a haber cristianos vivos cuando venga Cristo. Y la venida de Cristo se da en dos fases. Y vamos a ver, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir transformados? Resurrección. Este cuerpo se nos va a dar un cuerpo glorificado como el de Cristo. Mire, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La trompeta está sonando. Esta es la trompeta, la predicación de que ya viene el fin y que te tienes que poner en derechito con el Señor. No estoy hablando derechito con el pastor, no estoy hablando derechito con la iglesia, estoy hablando derechito con el Señor, porque si tú andas derechito con el Señor, el trabajo para nosotros es súper fácil. Si usted se pone derechito por el Señor, los pastores nos quedamos casi que sin trabajo, porque nuestra lidia es empujando personas que no quieren tener una relación con el Señor. Pero se nos hace mucho más sencillo cuando usted ama a Dios y lo busca de todo su corazón. Y nuestro trabajo se reduce más en enseñar, y más en reargudir, y más en este tipo de cosas. ¿Por qué el arrebatamiento debe ser antes de la tribulación? ¿Por qué lo considero? Primera razón, Jesús señaló que los verdaderos creyentes serán tenidos por dignos de escapar del día de la prueba. Hay un día de la prueba sobre la tierra que caerá como un lazo. Mire, dice que no va a haber aviso. Ya las señales están dadas. Esto va a ser sin aviso, como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cristiano tiene que estar cuidando su vida, mirando cómo anda, no andando en peleas, no andando en majaderías. Y eso es lo que muchos cristianos andan ahora, para que sean tenidos por dignos de escapar de este día de prueba. Lucas 21 del 34 al 36, Jesús nos advierte en ese pasaje paralelo de Mateo 24, que lo encontramos en Lucas también. En el Lucas 21 del 39, ahí también lo puede seguir, del 39. Bueno, quería decir una cosa con respecto a la higuera. Mire, esto es la higuera, mira la higuera. ¿Saben una cosa? Esta palabra, mirad la higuera, que Jesús da en este mismo Lucas 29, digo, está en los últimos. Debe estar en los últimos. Bueno, yo lo voy a leer. Tú colocas Biblias y colocas el pasaje y después lo añades, pero yo te tengo que enseñar después. Entonces, en este mismo pasaje de Lucas 21, en el bueno, pero en el versículo 29 que habíamos hablado, habla de la higuera, ¿cierto? Y dice: mirad la higuera. Mire, es que el Señor es
El Señor es el más inteligente de todos los seres. ¿Saben? Nosotros somos inteligentes porque recibimos la inteligencia de Él. ¿Y sabe qué? Lo digo la verdad, hermano. Usted nada más desarrolla hasta el 10% de su inteligencia. Él tiene el 100% desarrollada. Mira el Señor como es inteligente. Le dice a las personas, miren la higuera. En el versículo 29, miren la higuera. Miren la higuera. ¿Sabe quién es la higuera en la Biblia? Israel. Es la higuera. Cuando la higuera, usted le ve que las hojitas están saliendo, que está siendo restaurado, entonces diga, esto ya está cerca, estamos cerca, desde 1948, estamos cerca de la venida del Señor, cerca. Si tú miras la higuera, dice, mira la higuera, cerca. Y ya el versículo 34, el Señor le da el consejo. Le da el consejo, le dice a la iglesia, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Mire que no está diciendo la Biblia pecados mortales solamente. Está diciendo no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Los afanes de esta vida. Y esta es la parte, él no dice, no se forniquen, no maten, no dice, no se carguen de los afanes de esta vida. ¿Y qué es lo que está pasando en la tierra hoy? Que la gente no hay nada más cargado que los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Si Jesús viene ahorita a las 5 de la tarde, te vas a salvar, te vas a ir con Él. Si Jesucristo viene a las 12 de la noche, te vas a ir con Él. O vas a estar por allá viendo The Voice. O vas a estar por allá pensando en los huevos del gallo. Mire, este es lo que Dios le dice a esta última generación. No te cargues de embriaguez, no te cargues de este tipo de cosas. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 le dice a la iglesia, le dice, por eso creemos que el arrebatamiento tiene que ser antes de la gran tribulación y el tiempo del fin. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, iglesia, usted ha guardado la palabra, y la iglesia de Filadelfia es todas las iglesias. Todas las iglesias tienen cositas de una iglesia o de otra. Dice, por cuanto has guardado mi paciencia, yo también te guardaré ¿de qué? ¿De qué? De la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10, te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Le pregunto a todos los que nos oyen, ¿ya usted cree que la hora de la prueba ha venido? No. El día de la prueba no ha comenzado. Porque cuando el día de la prueba comience, ahí sí tengámonos. Les decía que este coronavirus, esto no es nada. El día de la prueba, la Biblia habla que los astros serán conmovidos. Se cree, no se sabe exactamente cómo va a ser ese juicio, pero se cree que algo de la tierra va a pegar contra la tierra, algo del cielo va a pegar contra la tierra. Y en ese solo juicio mueren miles de personas. Existen muchos juicios que habla Apocalipsis, pero ese día de la prueba no ha llegado. Cuando ese día llegue, ténganse los que estén en ese momento. Entonces, esa promesa se da. La segunda razón por la que se cree que no pasará la iglesia por la gran tribulación es Jesús prometió que Dios nos iba a dar una casa y Él iba a prepararnos un lugar para que estuviéramos con Él, y que luego nos tomaría para estar con Él. Juan 14, del 1 al 3. Es un versículo que habla, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y así, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el deseo del Señor es estar con nosotros. Y Él no ve la hora de que eso se pueda dar. Sin embargo, durante este tiempo, que es el tiempo de la gracia, la iglesia tiene un lugar
importante, y es predicar el evangelio. Dios no nos va a llevar hasta que ese tiempo se acabe. Cuando el arrebatamiento se dé, inmediatamente comienza el tiempo de los judíos nuevamente. Y la última semana que está pendiente, las 7 años finales, inmediatamente aparezca el anticristo y cuando el anticristo haga su pacto de paz, ya se sabe, esas personas que están ahí, que van a ser mayoritariamente judíos y cristianos que se quedaron, saben que faltan 7 años para el tiempo del fin. Y saben que 7 años se van a derramar esos juicios. Y si Dios no interviene, el hombre se destruye al mismo. Y Dios también destruye la tierra con los juicios. Si Dios no para eso, ese tiempo tiene que ser un tiempo poco y limitado. Mire, 7 años. En 7 años se acaba todo, se acabaría toda la tierra si Jesús no interviene. 7 años de gran prueba sobre la tierra que se van a manifestar, que es la semana 69 de Daniel. Juan 14, el 1 a 3 ya lo leímos completo. Sí, ya lo leímos. En el 24 también hay una referencia a que la iglesia, cuando usted lee Apocalipsis se puede dividir en varias partes. La primera parte es Jesús hablándole a las iglesias, que va hasta el capítulo 3. Del capítulo 4 hay una parte muy tremenda que, vamos a leer ese capítulo. ¿Cuál? Apocalipsis 4. Sí. Dice, inmediatamente Juan le habla a las iglesias y tiene que ver con la iglesia, con nosotros, con la iglesia. Si usted le hace las iglesias y usted va a ver cómo Dios le habla a cada iglesia. Y Dios da cosas que le agradan y que le desagradan. Y cada vez le dice, el que venciere, el que venciere, el que venciere. ¿Y quiénes son los que vencieron? Los que vencen son los que, dice, ¿cuál es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Es lo que dice la Biblia. Es decir, la gente que tiene fe, la gente que ha nacido de nuevo, esos son los que han vencido y los que van a vencer. Entonces dice la Biblia, después de esto miré una puerta abierta. O sea, Juan fue trasladado, estaba viendo la iglesia y Juan es trasladado al cielo, y él empieza a ver al cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, sube acá. Ya no está Juan en la tierra mirando la iglesia, sino que Juan sube al cielo y le dice, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, que el Apocalipsis comienza un periodo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 4 termina algo que es la iglesia, y en el capítulo 5 en adelante hasta el 19 comienzan los juicios. En el capítulo 19 de Apocalipsis, Cristo vuelve por la segunda venida y comienza el periodo de 1000 años del reinado de Jesús sobre la tierra. Después del reinado de 1000 años, Jesús juzga a las naciones y el diablo es echado al infierno, y de ahí comienza una nueva creación en adelante. Ahí les di un resumen completo de Apocalipsis. Pero entonces dice, y la primera voz que como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Esa trompeta es la trompeta, la final trompeta que nos va a arrebatar al cielo. Sube acá. Esa trompeta nos va a decir, iglesia, no más allá. Iglesia, sube acá. ¿Y dónde llega Jesucristo? En esa primera, en las nubes. Jesús no toca la tierra. De hecho, el arrebatamiento no va a ser visible al mundo. El mundo va a creer que nos llevaron los ovnis. Pero la Biblia enseña que nos llevó fue Cristo, y nos encontramos con Él en las nubes. Y el mundo no lo va a ver, porque la gente se va a desaparecer en un segundo. Dice, en un abrir y cerrar. Usted está acá y ya estamos en el cielo. Eso va a ser tremendo. Yo no me quiero quedar, te lo digo. Y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sigue, por favor. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda.
Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Amén. Cuando Juan tiene esta visión, ve 24 ancianos. Estos 24 ancianos simbolizan a los hijos de Dios en el cielo. Estos 24 ancianos simbolizan el antiguo pacto y el nuevo pacto de creyentes en el cielo. Estos 24 ancianos simbolizan las 12 tribus de Israel y la generación de creyentes como consecuencia del ministerio de los 12 apóstoles. Por eso es que, hermanos, en este tiempo hay una doctrina muy herética, y es la apostolitis. Mire cómo son importantes los 12 apóstoles del Cordero. Nuestra vida se basa, como dice la Biblia, en el ministerio, en la doctrina dada por los profetas, las 12 tribus de Israel, y por los 12 apóstoles. Entonces él ve, ¿qué ve Juan? Ve en el cielo está la iglesia, ya la iglesia no está en la tierra. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis comienzan los juicios sobre el mundo. Quiere decir que la iglesia no va a estar acá cuando comience el día de la prueba de esta tierra. Ya no estamos acá. Por eso es que yo digo que el Apocalipsis no es para que usted ponga triste, sino para que usted esté feliz. ¿Cuándo es que me voy? ¿Cuándo es que me voy? ¿Cuándo es que me voy de acá? Amén. Amén. Otra razón por la que no creo, por la forma en que actúa Dios. Dios no actúa de esa manera. Dios no va a condenar al justo con el injusto. Dios no va a juzgar al justo con el injusto. Usted lo puede ver cuando Noé. Dios a Noé lo salvó. Usted lee eso de Génesis 6 al 10. Usted véalo en su casa, no se lo porque no alcanzamos. Génesis 6 al 10 habla de cómo Noé, Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, pero vio a Noé que era justo y Dios lo salvó. También vemos otro ejemplo, Sodoma y Gomorra. Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra y le dice a Abraham, su amigo, le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasa? Dios salva a Lot, que era justo. Nada más en esa ciudad había solo un justo. Pero ¿cómo va a ser el arrebatamiento y cómo lo relata Primera de Tesalonicenses? Y con esto acabo. Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Sí. Entonces, en el arrebatamiento, como ya lo habíamos dicho. Entonces, sí, no ignoremos a los que duermen, dice la Biblia, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, ¿cierto? Amén. Amén. El 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Cristo? Los creyentes que van a dormir. Esto es solamente de creyentes. Esto no es del Antiguo Testamento. Esto es solamente creyentes. Gente que murió en Cristo. Todo desde que Jesús murió hasta la actualidad. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo creía que él iba a estar vivo, porque Pablo no sabía si le iba a tocar o no, porque nadie sabe en la tierra. No precederemos a los que durmieron. ¿Qué está queriendo decir? Que primero se van a levantar del sueño los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Hay una resurrección de los muertos. Aquí se da una resurrección de los muertos. Jesús resucita a los que han muerto creyendo en Él. Y los que viven, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y este es el rapto. Arrebatados, raptados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento que Jesús desciende, Jesús nos transforma el cuerpo
como dice Primera de Juan 3 del 12 al 3. Primera de Juan 3 del 2 al 3 hace referencia a esto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando venga Jesús y se manifieste a nosotros, arrebatándonos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Él nos va a dar un cuerpo parecido al suyo, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire la esperanza. Tesalonicenses dice que los que tienen esta esperanza, y aquí Juan dice, y los que tienen esta esperanza en Él, es decir, que esta esperanza hace parte de nuestra santificación, porque al momento de estar esperando que eso suceda en cualquier momento, nosotros nos estamos santificando, Segundo punto de esto, Jesucristo no es solamente en las nubes. ¿Por qué? Son dos acontecimientos distintos. Este acontecimiento de la venida de Cristo se da en dos fases. El primero en las nubes arrebatando la iglesia, y el segundo es en la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo ocurre en Apocalipsis 19, pero en el Antiguo Testamento hay una referencia en Zacarías 14 del 3 al 5. En Apocalipsis 19 habla del jinete del caballo blanco viniendo, el jinete verdadero, el jinete del caballo blanco, porque antes hay un caballo blanco que no es Jesús, y es el anticristo, porque el anticristo se va a presentar como un falso Mesías inicialmente. Eso lo vamos a ver, porque la próxima enseñanza vamos a hablar del anticristo. No se la pierda, vamos a hablar del anticristo. ¿Cómo va a ser el anticristo? ¿Cómo se va a manifestar el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Sabe por qué la iglesia tiene que ser arrebatada? Porque el anticristo, si yo comienzo a predicar esto y el anticristo está vivo, ¿qué me pasa a mí mañana? Me tocan la puerta y me están matando. Porque si nosotros estamos acá cuando se manifiesta el anticristo, y nosotros inmediatamente lo revelaríamos al mundo y le diríamos, él es el anticristo. No lo que dicen ahorita, ay, que el anticristo es el papa, ay, que el anticristo es el rey no sé qué, ay, que el anticristo era Obama, que el anticristo es Donald Trump, que el anticristo es el presidente Santos. Que el anticristo es el presidente Uribe. El expresidente Uribe. Para algunos el anticristo es el expresidente Uribe. Para otros el anticristo todos los políticos es el anticristo, dependiendo usted de qué es. Entonces, eso es lo que el mundo enseña. Pero ¿qué dice la Biblia en Zacarías 14:3? ¿Cómo viene Jesús en la segunda venida? Jesús en la segunda venida viene de esta manera. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Cuando Jesús venga, Jesús viene a salvar a Israel, porque el anticristo va a destruir a Israel, va a querer destruir a Israel. Entonces Jesús aparece a salvar a Israel. Y mire, y Dios peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Cuándo peleó en el día de la batalla? Acuérdese, yo les hablé de la batalla de los 6 días. ¿Y cuántas veces Dios no ha peleado por Israel? Y Dios muchas veces los manda. Usted lee el Antiguo Testamento, una vez mandó a 300, ir a un ejército de 1000, y los más de miles y 300 personas mataron a todas esas personas. O sea, Dios siempre ha peleado con Israel, y Dios va a pelear por ellos. Y dice, cuando descienda Jesús y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, Jesús tiene que venir sobre el mismo monte donde Él ascendió. Jesús ascendió al cielo en el monte de los olivos. Cuando Jesús, los discípulos, 500 personas, lo vieron ascender al cielo. Cuando lo vieron ascender al cielo, los que estaban ahí, que lo vieron ascender, en ese momento, el ángel le dijo, ese mismo que ustedes ven ir al cielo, no, tranquilos, que así mismo va a venir. Usted lea Hechos. No se lo voy a decir porque ya no nos alcanza el tiempo, pero lea Hechos. Dice, el ángel le dijo a los discípulos, como lo han visto ir, Jesús viene sobre el monte de los olivos. Y mire lo que pasa el día, mire cómo llega Jesús. Jesús no llega así y pone un piecito, no, Jesús llega eso como un trueno, mire. Dice que todo ojo le verá, será como un rayo. Y mire, Jesús viene sobre el monte de los olivos, y el solo descender Jesús parte el monte, lo aplancha. Lo aplancha, dice, lo parte. Se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle. Él parte una montaña y la hunde con la venida. Con la venida, el monte. Yo quisiera ir a Israel para conocer ese monte. Pero sabe, ese monte
Dios lo aplancha, lo aplana con solamente descender sobre él. Y se hace un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces la venida de Cristo va a ser de esa manera, diferente al arrebatamiento. Tercero, todos los creyentes ascenderán en un abrir y cerrar de ojos. En menos de un segundo ya estaremos en las nubes con Jesús. Y así va a ser. 1 Corintios 15, 54 al 58. De nuevo, quisiera hacer referencia a esto, y es cuando la muerte va a ser totalmente derrotada, porque Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Ahí está la resurrección completa de nosotros, la victoria completa sobre el pecado. El cuerpo que Dios nos va a dar en el arrebatamiento, en el rapto, es un cuerpo que ya no ve muerte, es un cuerpo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Jesús nos va a llamar desde el cielo con una trompeta, y ya nos está llamando desde ahora. ¿Cuántas veces no te ha dicho el Señor que ores? ¿Cuántas veces no te ha dicho el Señor que le busques? ¿Cuántas veces no te ha dicho en los últimos años? Ahora la voz del Señor de esa manera está más fuerte. Y los muertos resucitarán incorruptibles con un cuerpo nuevo, y nosotros seremos transformados. Este cuerpo corruptible, ojalá me toque a mí ver eso, ojalá estemos vivos. Este cuerpo ya sin enfermedades. Usted tenía alta presión ya, que usted estaba gordo, ya está flaco. Si no tiene pelo, le salió. Todo va a ser transformado. Si usted estaba con muchas llantas, va a quedar como una Barbie, como cuando tenía 25 años. Un cuerpo incorruptible. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, un cuerpo inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, 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 sorbida es la muerte en victoria. Totalmente derrotada la muerte, porque ahora la muerte trabaja en nosotros. Todos los días te mueres. La artritis, el colesterol, la alta presión, además del pecado que cometemos, que si no estamos en Cristo nos destruye y nos va a matar y nos va a alejar de Él. Es el tiempo de que te arrepientas. La trompeta está sonando. En cualquier momento nuestro Señor, nuestro esposo, nuestro novio, que es la iglesia, de la iglesia, nosotros, va a descender a las nubes y va a sonar la trompeta. ¿Te vas a quedar o te vas a ir con Él? ¿Te vas a quedar a verle la cara al anticristo? Ese día te va a tocar dar la vida por Cristo si quieres ir al cielo. Ya no va a haber estas palabritas tan lindas del pastor que te trata tan bien. No, el anticristo no te va a tratar igual que yo te trato, ni como te trata Dios. El anticristo te va a tratar mal. El que no niegue a Jesús debe morir. Todas las personas serán marcadas. Ya tenemos la tecnología para eso. El chip. El dinero va a acabarse, muy posiblemente. Y todas las personas van a ser controladas por el anticristo. Es el tiempo de que te arrepientas y que nos arrepintamos. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Esta palabra es una palabra importantísima. Esta es una de las predicaciones más importantes que cualquier pastor puede dar acá en la tierra, Señor. Porque esta palabra es certera y segura. El Señor dice: vengo pronto. Les voy a decir la palabra del Señor para todos ustedes. El que da, Apocalipsis 20, 22, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Jesús viene pronto. Amén. Jesús viene pronto y es el momento de que te arrepientas. Si tú no eres cristiano, y esta oración: Señor, en el nombre de Jesús,
Yo creo que tú eres el Mesías que derramó su sangre por nosotros hace 2000 años. Yo creo que moriste cargando mi pecado y que al tercer día resucitaste de los muertos. Que luego apareciste a más de 500 personas y ascendiste al cielo. Y diste dones a los hombres al enviar tu Espíritu Santo sobre nosotros. Creemos que vendrás de la misma manera como fuiste. Te pido perdón por mis pecados y pongo mi vida bajo la cruz. Pongo mi vida a la cruz de Cristo. Pongo mi vida a la cruz del Calvario. Ese quebrantamiento que estás llorando allí donde estás es Cristo. El Señor te da un nuevo espíritu. El Señor te da un nuevo espíritu. El Señor te da un nuevo espíritu. El Señor va a salvar muchas personas. A través de esta pandemia, mucha gente se ha volcado a las iglesias a escuchar el mensaje del Evangelio. Este mensaje, este Evangelio, esta palabra predicada va a traer un gran avivamiento mundial. Muchas personas se van a convertir. Muchas personas en la iglesia se van a volver a Dios. Los que creían en la prosperidad van a volver a la palabra del Señor y se van a dar cuenta y se van a arrepentir. Y se van a dar cuenta de que el acumular en la tierra no es lo que Dios desea. Lo que Dios desea es salvarte el alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? El consejo del Señor: no se llene tu corazón de glotonería. No se llene tu corazón de los afanes de esta vida. No se llene tu corazón de embriaguez. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio y serás salvo. De esta hora de prueba que viene sobre la tierra, en breve, no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. La higuera, Israel, es el punto de comienzo de esa generación. Israel cumple 70 años, casi desde que ellos volvieron, 1948. En el 2018 cumplieron 70 años. En el 2028 son 80 años. Posiblemente faltan alrededor de 8 años para que se cumpla una generación. Eso es un término que la Biblia habla de lo cerca que estamos del fin. Muy cerca. En cualquier momento puede pasar. En cualquier momento nos puede pasar. Y tú que estás llorando ahí y que estás quebrantado en tu corazón, el Señor te dice: yo te doy un espíritu nuevo. Yo te doy un espíritu nuevo dentro de ti. Y tú estás arrepentido, yo te voy a salvar. El día de la prueba no es para ti, porque la Biblia dice que yo no quiero que el hombre se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor me los bendiga. Gracias, Señor. Tu iglesia se arrepiente. El Señor le dice a la iglesia: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Gracias, Señor. Tú estás a la puerta y llamas, Señor. Ya estás cerca. La trompeta ya está sonando, Dios. Y yo no sé cuál va a ser la final, pero la final no va a ser por un pastor, como ya está dando. La final la vas a dar desde las nubes. No sé cómo va a ser, Señor. No sé si el mundo lo va a oír. Pero los cristianos que vamos a ser transformados, la tenemos que oír para poder llegar allá, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. 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 Gracias, Señor. Ahí donde estás, recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Arrepiéntete. Dígale: Señor, yo no quiero ser el mismo. Después de esta enseñanza, yo no quiero ser el mismo. Yo quiero renovar mis pactos contigo, Señor. Yo quiero poner mis ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Yo quiero poner mis ojos en Cristo. Yo no quiero poner mis ojos en el pastor, porque el pastor se equivoca, porque el pastor es un hombre. Yo quiero poner mis ojos en Dios, en el Señor Jesucristo.
Yo quiero poner mis ojos en Dios porque Él es el que me va a salvar. Él es la puerta de las ovejas. Todos los que entran por otra puerta no entran a Dios. Solamente hay una puerta abierta en el cielo y esa puerta de Jesús. Solamente un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él te va a llevar a ese lugar. Él te va a llevar a ese lugar. Dar un aplauso a Jesús. Él es grande. Te adoramos, Señor. Nos vemos el jueves en la oración. 1 horita. Solamente en la presencia de Dios. Y oremos todos los días. Aproveche este tiempo. Haga la obra de Dios. Ofrende, diezme. Ayude a los pobres. Lea la palabra, ore. Busque al Señor. Busque al Señor. Levántese en Cristo. Sea sano, sea salvo en el nombre de Jesús. Sea libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que es verdadera y santa. Sella las palabras de esta profecía en los corazones de cada persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.